A ver, arranquemos con una pregunta que es, pues, fundamental. ¿Para qué sirve la ciencia hoy en día? ¿Seguimos pensando en ella como esa gran búsqueda de la verdad o se ha convertido en algo, digamos, diferente? Para empezar, recordemos la definición clásica, la de toda la vida, la que viene en los libros de texto. Es esa idea de la ciencia como una búsqueda pura, objetiva del conocimiento. Vaya, la idea con la que la mayoría de nosotros crecimos, que la ciencia era, pues, el camino más seguro para llegar a la verdad. Antes, la cosa parecía muy clara, ¿no? Por un lado estaba la ciencia, que se dedicaba a saber, a entender cómo funciona el universo, su valor era el conocimiento en sí mismo, y por otro lado, la tecnología, que se ocupaba de hacer, de usar ese conocimiento para algo práctico. Una era pura teoría, la otra pura utilidad. Y aquí es justo donde la cosa se complica. ¿Qué pasa cuando esa idea tan sólida de la ciencia como la dueña de la verdad empieza, pues, a tambalearse? Este es el punto de quiebre, el que lo cambia todo. Ahora vamos a ver cómo dos pensadores, con 60 años de diferencia entre ellos, llegaron a un diagnóstico muy parecido sobre esta crisis. Y es sorprendente lo mucho que coinciden. Aquí es donde se pone bueno. Por un lado, tenemos al sociólogo Max Weber, allá por 1918, y por otro, al filósofo Jean-François Lyotard en 1978. Weber hablaba de un politeísmo de los dioses, o sea, un mundo donde los grandes valores, el arte, la religión, la ciencia, ya no van de la mano, sino que compiten entre sí. Décadas después, Lyotard lo llamó una incredulidad hacia los metarrelatos. En el fondo, los dos estaban diciendo lo mismo. Se acabó la gran historia única que lo explicaba todo. Lo que Lyotard decía es que la modernidad se construyó sobre estas historias enormes, estos relatos que nos unían a todos. Ideas como que la razón siempre progresa o que la humanidad se va a liberar. Esas eran las historias que le daban a la ciencia su propósito y sobre todo su autoridad para decir, esto es la verdad. Pero en lo que él llamó la condición posmoderna, estas grandes historias, estos metarrelatos, simplemente ya no son creíbles. Ya no creemos ciegamente en un único camino hacia el progreso o la verdad. Ese gran proyecto que nos unía de alguna manera se rompió en 1000 pedazos. Y esto se parece muchísimo a lo que describió Weber. Para él, el mundo se había fracturado en distintas esferas de valor que luchan entre sí. Lo que es bello para el arte no tiene por qué ser bueno para la moral, y lo que es verdadero para la ciencia no tiene por qué ser ni bello ni sagrado. La ciencia, pues, ya no podía ser ese gran árbitro que ponía orden. Ok, entonces si la ciencia ya no se justifica con esa gran historia sobre la búsqueda de la verdad, ¿qué le queda? ¿Cuál es su nueva razón de ser en este mundo? La respuesta que da Lyotard es, bueno, es bastante directa y hasta un poco fría. El objetivo ya no es la verdad, ahora es el poder. La ciencia deja de ser un fin en sí misma y se convierte en una herramienta para lograr otras cosas, principalmente para acumular poder. Y a este nuevo principio, a esta nueva regla del juego, la llamó performatividad. Aquí lo que importa no es si algo es verdad, sino si funciona, si es eficiente, si mejora el sistema. La pregunta cambia de ¿es esto cierto? A ¿sirve para algo? Gana la opción que dé los mejores resultados con la menor inversión. Y la consecuencia lógica de todo esto es inevitable. La ciencia se convierte en una herramienta más, en una fuerza de producción dentro del sistema. Queda atada a los intereses ya sean económicos o políticos de quienes ponen el dinero, los estados, las grandes corporaciones. Pero ojo, que la historia no termina aquí. Vamos a ver el contraargumento de Weber, porque él defendía que la ciencia todavía tenía un valor importantísimo, incluso en este mundo que él llamaba desencantado. Para Weber, aunque ya no hubiera una verdad absoluta que la respaldara, la ciencia podía ser una vocación, una verdadera llamada, algo que se hace con pasión. No se trataba de que la ciencia nos dijera cuál es el sentido de la vida, sino de dedicar la vida con pasión a una causa. Entonces, la pregunta clave es esta. Si la ciencia ya no nos puede dar las respuestas a las grandes preguntas de la vida, como qué es lo bueno o cómo debemos vivir, entonces, ¿de qué sirve? ¿Qué utilidad práctica tiene en este mundo de valores en conflicto? Y aquí Weber fue muy claro. Él decía que la ciencia todavía nos ofrece 3 regalos que son irreemplazables. Primero, el conocimiento técnico para controlar el mundo que nos rodea. Segundo, nos da los métodos y la disciplina para pensar con rigor. Y tercero, y esto es quizá lo más importante, nos da claridad. Nos ayuda a entender las consecuencias de lo que hacemos y a ser conscientes del verdadero significado de nuestras elecciones. Así que, al final, tenemos estos 2 futuros posibles para la ciencia. Por un lado, la visión de Lyotard, la ciencia como un juego de lenguaje más, juzgado por su rendimiento y su utilidad para el poder. Y por otro, la visión de Weber, la ciencia como una vocación apasionada,
que aunque no nos dé la verdad final, nos da claridad para entender nuestras propias decisiones. Y con esta reflexión final de Weber, cerramos. Tal vez el papel de la ciencia, como el de cualquier gran esfuerzo humano, es ese: seguir intentando lo imposible, una y otra vez, incluso sin tener la garantía de encontrar una verdad última. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué camino está tomando la ciencia hoy? ¿El del rendimiento o el de la claridad?